ver que a veces digo alumnos, pero en general evito decir alumnos. Ustedes dirán, ¿qué le pasa al profesor Alberto? ¿Qué le pasa con la palabra alumno? No, el tema etimológicamente, alumno quiere decir alumen, que sin luz. Y de ninguna manera el alumno es sin luz. El alumno tiene una cantidad enorme de potencial que va a poner en contacto con la nueva información para poder transformarla y resignificarla. Por eso la palabra alumno, aquel que nada sabe, no es aquel que nada sabe, no es la idea. Por supuesto que el estudiante en general no conoce la materia que vamos a desarrollar, por eso la está cursando, si no sería él quien te diera la clase. Pero de lo que se trata es de entender que la identidad es de estudiante, y la identidad de estudiante es justamente valorar la importancia de la pregunta. La primera pregunta es: profesor, usted nos dijo tal cosa, interesante, ahora ¿por qué? Eso, aquel personaje de la Grecia antigua, Sócrates, llamaba la mayéutica. Pregunten siempre por qué, no se queden con el concepto. La dinámica de la identidad es tal cosa, ¿por qué? Profesor, ¿me puede ampliar ese concepto para que yo pueda entenderlo más profundamente? Y ahí lo voy a relacionar con mis propios conocimientos anteriores. Lo voy a resignificar. Era como tal cosa. Por supuesto, si choca ese conocimiento actual, y es como que niega un conocimiento anterior, que así se produce el conocimiento, negando el anterior o fortaleciéndolo, pero confrontándolo en todo caso, no siempre negándolo, pero ¿cómo? Si yo creía que tal cosa, ahora entro en contradicción con lo que usted me dice. Esta es la forma de aprender. No absorber el dogma. Dejemos el dogma por fuera de la ciencia. Entonces, a ver, ¿cómo casa, cómo articula este concepto con mis conocimientos anteriores? Un epistemólogo muy famoso, que se llamó Gaston Bachelard, decía que el conocimiento, comillas, es un obstáculo para el conocimiento. ¿Qué quiso decir Bachelard con esto? El conocimiento anterior opera como una resistencia, como un prejuicio del nuevo conocimiento. Es como en los ámbitos laborales: mira, traigo esta propuesta de transformación del proceso productivo, vos sabés que salió esto, y las personas que hace mucho tiempo que están y tienen mente cerrada, digamos, son conservadores desde el punto de vista de la innovación, dicen: no, bueno, pero acá esto siempre se hizo así. El conocimiento anterior es un obstáculo para incorporar el nuevo conocimiento. Es como, el nuevo conocimiento es como aquel extraño que toca el timbre y dice: ¿quién será? Sí, será confiable. Tampoco es cuestión de abrir la puerta a cualquiera, ¿no? Menos en las épocas en que vivimos. Entonces, ¿qué sucede? Dice: bueno, a ver, vos que sos nuevo acá, conocimiento nuevo, explícate un poco más, quiero conocerte un poco más. A ver cómo lo voy metiendo, cómo lo voy introyectando con mis anteriores conocimientos. Este es un proceso que otro gran investigador, que se llamó Jean Piaget, el objeto de estudio de Piaget era la inteligencia, la construcción de la inteligencia. Y Piaget decía: el conocimiento es un proceso adaptativo. Y ese proceso adaptativo, que es típicamente psicobiológico, implica un movimiento dialéctico de introyecciones y proyecciones, fundamentalmente. Y estoy permanentemente poniendo afuera y tomando de afuera y poniendo adentro. Este movimiento de modificarme para poder absorber lo nuevo, y al mismo tiempo, al modificarme yo, le doy cierto formato a lo nuevo que entra. A ver, para redondear este primer punto, imaginen una bolsa elástica, que sería yo, que sería el sujeto, donde hay que poner un objeto maleable, supongamos una almohada, que tengo que ponerla en esa bolsa, en esa mochila. ¿Qué sucede? Salvo que tenga un tamaño que no entre de ninguna manera,
Lo que pasa es que al mismo tiempo que, que yo mismo me voy adaptando para que entre ese nuevo conocimiento, también la almohada, debo achicarla o agrandarla o moverla para que entre dentro de esa bolsa. Es decir, que hay un movimiento que es al mismo tiempo de asimilación y acomodación, decía Piaget. Esta es la dinámica adaptativa. Es decir, asimilo la almohada a mi mochila, pero acomodo de alguna manera, y me acomodo, al asimilarla, de alguna manera me acomodo a esa almohada que está entrando a la mochila. Es decir, que tanto el objeto, conocimiento, de alguna manera se tiene que modificar en parte porque yo, al modificarlo, algo cambio. Decíamos hace un rato, soy distinto a mis padres, pero algo de mis padres tengo, inevitablemente, me guste o no me guste. Con el tiempo, algunas cosas no me gustarán y otros dirán, bueno, la verdad que no estaba tan mal lo que papá o mamá decía. Esto es una cuestión subjetiva y tiene que ver fundamentalmente con la edad, con el tiempo y con la experiencia. Ustedes van a conformar en principio grupos cerrados porque son grupos de estudio de muy poco tiempo, grupos que van a durar algunos meses. Entonces son grupos, pero lo importante es que haya un intercambio también con los otros grupos de estudiantes. Supongamos que en la comisión de algunos de ustedes haya 4 o 5 grupos. Bien, el grupo A, el B, el C, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero es muy importante que presten atención cómo trabajan los otros grupos. Y después viene el momento, llamémosle, de multigrupal o de asamblea, donde un representante de cada grupo va contando a los otros lo que hizo, lo que investigó, etc. Hay una modalidad muy interesante, históricamente, que se llama grupo puzzle o grupo rompecabezas. ¿Esto a dónde apunta? Apunta, en general los grupos hay personas que trabajan más, trabajan menos, tienen una personalidad más extrovertida o menos introvertida. Algunas personas dicen, y esta persona habló poco, esta habla mucho más, esta aporta alguna cosa. Ya vamos a ver los distintos roles, cómo funciona. Entonces el grupo rompecabezas, el grupo puzzle, lo que hace es lo siguiente. Toma, supongamos que haya 4 grupos, integrantes de ese grupo, a su vez se los saca de ese grupo y se forman grupos llamados de expertos. Es decir, a ver, lo voy a decir de esta manera. Supongamos que cada grupo tenga 4 integrantes y haya 4 grupos de 4 integrantes. 4 por 4 sigue siendo 16 integrantes. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo un integrante de cada grupo y formo con esos 4, uno del grupo A, del grupo B, del grupo C, del grupo D, formo un grupo de expertos que es temporario, eso se hace en el momento, todo el proceso dura 1 hora, 1 hora y media, o menos, y digo, bueno, ustedes van a estudiar, estos 4, que representan cada uno un grupo diferente, van a estudiar un aspecto de la materia. Supongamos, van a estudiar el concepto de rol, el concepto histórico de rol. Lo mismo hago con el segundo integrante, luego con el tercero, con el cuarto integrante, y formo 3 grupos más de expertos que estudian otra cosa. Uno estudiará el concepto de personalidad, el otro estudia el concepto de identidad, lo que fuera. Y durante media hora, bueno, tienen libros ahí, o hay alguien que les va explicando. Los otros, cada grupo no escucha lo que pasa en el otro grupo de expertos. Está concentrado en su temática, ¿sí? Terminado ese momento, el grupo de expertos dice, bueno, listo, termino acá. Cada uno vuelve a su grupo original. El muchacho, la chica, el estudiante, la estudiante que integraba el primer grupo, que estudiaba roles, se vuelve a su grupo original, sabiendo mucho del tema roles. Los otros 3 que también vuelven a ese grupo original, saben mucho de personalidad,
saben mucho de identidad, pero no saben de roles porque estuvieron estudiando otra cosa. Entonces, ¿qué hace ese grupo nuevo? El grupo A, el B, el C y el D. ¿Qué hace? Hace que cada integrante sea un experto ahora en algo que antes no era un experto. Y como es un experto, más allá de su personalidad, por ahí más introvertida, le explica a sus compañeros como si fuera un pequeño profesor. Y dice, bueno, a ver, María, Julio, explica. Bueno, el rol, bla, bla, bla. Los otros aprenden de su compañero, que recién aprendió. No es un profesor ni un experto, pero sabe más que los otros. Luego le toca el turno al segundo compañero o compañera, que va a explicar a todos un concepto que el que sabía mucho de roles no sabe de personalidad. De esa manera logramos que todos participen activamente y que todos no solo participen, sino que protagonicen, que es un concepto distinto. Participar es ser parte. Yo puedo participar de un viaje en colectivo, no tengo ninguna incidencia, salvo que darme algún escándalo por algo. Si no, participo, soy parte de, no modifico el recorrido, me siento, no hablo con nadie. Protagonizar quiere decir, la etimología es pro, hacia adelante, agonos. Agonos es algo así como sufrimiento, pero no es exactamente sufrimiento. Es actividad. Actividad es el esfuerzo del corredor, el que va hacia la agonía del movimiento. Entonces, el protagonista modifica parte de la realidad. Por ejemplo, el conductor del colectivo, en cierta manera, es un protagonista, porque es el que tiene que girar el colectivo al llegar a una avenida, porque si no modifica el recorrido. Él toma decisiones que implica modificar a todos los demás también, porque si yo doblo hacia un lado en lugar de doblar hacia el otro y me equivoco, estoy comprometiendo al resto del pasaje. Entonces, el protagonismo de ese grupo, volviendo al grupo, yo a veces me disperso, pero es para dar un ejemplo, volviendo al grupo, el protagonista es cada uno de los que han formado parte de su grupo experto. ¿Sí? Bien.